Quisiste echar tu suerte con los pobres de la tierra, los obreros, las obreras. Muchas instituciones han pasado a la historia de la sociedad y de la Iglesia por ser iniciadoras de una gran acción social que durante muchos años ha aportado y aporta grandes beneficios. Una de ellas es la OAC. Guillermo Rovirosa fue el encargado de poner en marcha en 1946 la tarea de la evangelización del mundo obrero. Él es el primer promotor de la OAC. A ella dedicó su vida, todo su tiempo, sus esfuerzos y sus grandes cualidades. Junto a él, trabajaron otros muchos en la creación de la OAC, pero es indudable que sin él la OAC no habría sido. Nadie como él ha contribuido a su consolidación y extensión. Estamos en 1946. La clase obrera fue la gran perdedora de la guerra civil. Sus organizaciones y sus líderes habían sido relegados al exilio, a la cárcel y a la más completa clandestinidad en el interior. Había una necesidad de acercarse a los sectores tradicionalmente alejados. Urgía dar soluciones a la llamada cuestión social. Bueno, pues nace por una necesidad histórica que había, ¿no? Es decir, los obispos españoles se dan cuenta que hay un desgarro enorme entre la Iglesia y la clase obrera, y entonces pues a instancia e indicación del Papa Pío XII, pues que en la visita al Límina que tienen, pues les dice que hay que hacer algo, ¿no? a ese respecto. Entonces es cuando encargan a Guillermo Rovirosa pues que ponga en marcha un movimiento especializado de acción católica para evangelizar al mundo obrero, ¿no? Entonces yo creo que era algo que faltaba en la Iglesia española y que vino a cubrir un hueco importantísimo que había, ¿no?, en la tarea evangelizadora. Creo que sí, creo que ha dado una aportación muy importante a lo que es el desarrollo de los proyectos sindicales en el movimiento obrero organizado. En una primera etapa, en relación con, digamos, la creación tras el franquismo, o la recreación en nuestro caso, el renacimiento de la Unión General de Trabajadores desde el punto de vista organizativo. ¿Por qué? Porque las organizaciones sindicales que salimos de la dictadura, las organizaciones sindicales de clase, nos encontramos de la noche a la mañana con un aluvión de trabajadores que venían del antiguo sindicato vertical a las organizaciones obreras, libres, democráticas y de clase. Y en ese sentido necesitamos lo que, digamos, en el lenguaje clásico del movimiento obrero se denominan obreros conscientes. La Iglesia mayoritariamente se había situado con los vencedores de la guerra civil. Hay un abismo entre la Iglesia y el mundo obrero. Por otra parte, existe una gran preocupación por la situación de extrema necesidad y pobreza de la clase obrera. Urge acercarse a ella, llevarle el Evangelio. En este contexto surge la OAC, en unas condiciones sociales y económicas de extrema dificultad. La clase obrera fue reprimida. Por eso el primer objetivo fue la evangelización del mundo obrero, pero también dotar a la Iglesia española de obreros que fuesen la base de futuros sindicatos y partidos democristianos, todo bajo el manto organizativo de la Acción Católica Española. Bueno, creo que la OAC es un movimiento que tiene mucha relación con las organizaciones sindicales y particularmente con comisiones obreras, que nuestra propia gestación, que siempre ha estado muy vinculada a su día al Partido Comunista, pero seguramente el otro gran núcleo de personas organizadas o militantes que contribuyeron a conformar comisiones obreras tenía que ver con la OAC, con los movimientos cristianos. Además, por tanto, siempre han estado muy ligadas al desarrollo de las organizaciones sindicales, y luego lo han hecho además es la mejor perspectiva que se puede hacer, y es desde el trabajo de base, y desde el trabajo aportando y desde el trabajo militante. Y luego en algo que es fundamental, que es en los valores, ¿no? La OAC ha dejado unos valores en las organizaciones sindicales que no serían las que tenemos ahora si no hubiese impregnado esos valores. Estoy hablando
de la concepción del ser humano, de la concepción del mundo del trabajo, en fin, y lo estamos haciendo en una época además en las que bueno, pues había mucha confusión, había quizás también mucho revoltijo ideológico, ¿no?, que venía de fuera, una época en la que la gente había leído poco, evidentemente por las restricciones y por la censura, y en todo ese batiburrillo, pues hablar de humanismo era decir, bueno, ¿tú quién eres tú, ¿no? ¿De dónde sales, ¿no? Ahora todo el mundo se puede poner una etiqueta humanista más o menos, ¿no?, con más o menos detalle o nitidez, pero en aquel entonces era muy revolucionario. Los obispos españoles encontraron en Guillermo Rovirosa al primer militante y promotor de la OAC. La lucha en la OAC se encamina en primer lugar a que todo obrero recobre la conciencia de su dignidad de hombre y de obrero a la luz de Cristo. Y cuando el trabajo recobre en primer lugar la dignidad humana y cristiana que nos ha sido arrebatada, entonces todos los demás objetivos de bienestar y justicia social se conseguirán rápida y fácilmente. Guillermo Rovirosa, Boletín de Dirigentes, número 40, 1951. Ahora, decía Rovirosa, ¿no?, ahora más que nunca tenemos que estar ahí. Pues ahora más que nunca creo que es necesario que nos miremos lo que tenemos, lo valoremos y lo demos a conocer. Que no tengamos reparo, ¿no?, en enseñarlo. Estamos en lo más precario, en lo más encarnado en las realidades más duras. Démoslas a conocer que esto no tiene que ser así, que esto no es lo normal y que esas personas necesitan una voz para reivindicar su dignidad, y que nosotros podemos ser transmisores de esa voz. Lo que tengamos lo tenemos que poner en marcha. Su pensamiento se concreta en 3 grandes ejes alrededor de los cuales gira todo su apostolado. Primero, la fe en Cristo. Amor, adhesión, entusiasmo, imitación y entrega a Él. En Rovirosa hay un convencimiento vital incuestionable. En Cristo está la salvación del mundo obrero. Características como estas: la pobreza, la humildad, el sacrificio, son características, son expresión del mandamiento nuevo de Jesús, que es amaros como yo os he amado. Y eso se vive de esa manera. Pobreza que es compartir, pobreza que no es miseria, es compartir con todos para que no haya miseria. Humildad que no es humillación, humildad es la capacidad de recibir, de acoger al otro, de aprender del otro. Sacrificio que es la capacidad de renunciar muchas veces a tu propia voluntad por la voluntad mayor de la comunidad, del grupo, del equipo. La comunión de bienes, la comunión de vida, la comunión de acción, forman parte del ADN de la OAC. Segundo, fidelidad a la Iglesia, una conciencia eclesial vivida plenamente, una comunión sin fisuras con la Iglesia y su ministerio pastoral. Tercero, amor y confianza en los obreros. Los destinatarios de la OAC son los trabajadores, en los que Rovirosa ve siempre a Jesús obrero. La historia de estos 75 años es la historia de una doble fidelidad, a la Iglesia y al mundo obrero y sus organizaciones. Cómo se vive en una admirable armonía lo que podíamos llamar la conciencia obrera, la conciencia política, la lucha por la justicia, con la conciencia cristiana. Esa es otra característica fundamental de la espiritualidad orcista. La OAC es y se siente Iglesia, es su razón de ser última. Su ser Iglesia ha sido y es una de sus señas de identidad, en fidelidad crítica, que se ha puesto plenamente de manifiesto incluso en las épocas más convulsas de su relación con la jerarquía. No tenemos otra identidad, ni otra misión, ni otro fin que los propios de la Iglesia. No tenemos fundadores, la Iglesia nos hizo.
Que en ese momento un grupo de cristianos participasen de la vida social, de la vida pública, sobre todo en el movimiento obrero, todavía en la germinación de lo que luego van a ser los sindicatos, ¿no? Pues yo creo que eso es algo muy importante, y para que el papel que luego pudo jugar la Iglesia en la transición, de poder estar un poco en las dos orillas de la realidad española que vive en la transición un deseo de reconciliación, la presencia de este grupo de católicos españoles que tenían una cercanía y un diálogo al mundo sindical, a partidos de izquierda, yo creo que eso ha sido una aportación importante. Pero sobre todo, yo creo que tiene la importancia de caer en la cuenta de que el bautismo es una fuente de vida comprometida, de vida militante, ¿no? Pues esa iglesia militante adquirió un rostro en la acción católica en general, pero de una forma muy especial en la acción católica especializada, yo diría que de una manera singular en la OAC. Decía Tomás Malagón: prefiero equivocarme con la Iglesia a acertar fuera de ella. El papel del conciliario es clave no solo para hacer posible y reafirmar la eclesialidad del movimiento, sino para orientar y sostener la vida comunitaria y el cultivo de la espiritualidad militante. Se le pide que enseñe a los demás a que el aventador, el viento que eche, sea el viento del Espíritu. El viento del Espíritu. En todo lo demás tenemos toda la misma responsabilidad. Esta es la misión del cura. Esto es lo que hace original. Es el papel del cura. Hasta el punto de que esto pone un sello muy especial. Ahí se realiza de verdad, eso que dice la Santa Madre Iglesia, que nos hace cura para los demás. Pero además hay que añadir una cosa: y con los demás. Esto es lo novedoso. Esto es lo que hace el sur Evangelio. Que cuando comienza a predicar dice: vengamos a un tono más pobre. Bueno, pues esa es la experiencia. Esto para mí es lo original de verdad. Y después hay una cuestión que es definitiva, y es que el cura tiene que realizar su misión también con el método de trabajo que tenemos delante, de verlo y actuar. Yo he pensado sobre esta pregunta que no he sido cura nunca sin la OAC. Eso es lo primero. Yo he compaginado siempre, después también lo diré de otra manera, ser párroco y ser conciliario de la OAC. Por otra parte, a mí me ha llamado más la atención la militancia adulta de la OAC. Es decir, que en la OAC me he encontrado yo con hombres y mujeres, algo también decía nuestro amigo Antonio, que son adultos en su fe, que no son monaguillos ni sacristanes, sino que de ellos yo he aprendido y podría haber aprendido muchas más cosas por medio del seglar cristiano de la OAC. Y luego también a mí me ha servido que estos seglares, y quizás en eso hemos tenido la suerte los conciliarios de la OAC, están situados siempre en un mundo que les es hostil, que hay un mundo injusto, que hay un mundo que oprime al pobre. Y entonces eso resulta que nos lleva a que esos cristianos viven en el conflicto. Rovirosa insistía también en que la OAC no tiene por misión hacer cosas, sino hacer hombres que hagan cosas. Animaba a sus militantes a encarnarse en las organizaciones del pueblo junto con los demás trabajadores y trabajadoras. La OAC nunca se postuló como una alternativa de nada. No somos un partido, ni un sindicato, ni una asociación obrera o civil. La OAC desarrollaba un novedoso modelo evangelizador con la misión de devolver a Jesucristo a los obreros. Se trata de promover y defender la dignidad del trabajo. Para esta tarea se apoya en 3 pilares esenciales que configuran su identidad a lo largo de estos 75 años: la espiritualidad, la formación y el compromiso. Encarnarse
es una bella palabra que siempre hemos usado en la OA y que para nosotros y con la fe de la Iglesia pues es compromiso, es vivir con Jesucristo las condiciones de vida del mundo obrero, su historia, sus aspiraciones de justicia, sus luchas, sus logros y también sus fracasos y contradicciones, siempre, y todo esto siempre que no niegue la fe de la Iglesia. Lo primero, la persona en el centro de las cuestiones. Yo creo que la fe, pero sobre todo lo que en la OAC trabajamos y los planes de formación que hemos hecho y la vida de equipo y comunitaria, a mí lo que me ha hecho es que siempre hemos procurado que las personas estén en el centro de las decisiones del proceso. Somos por el amor de Dios y somos para el amor al prójimo. Nuestra vida consiste en sabernos amados por Dios y responder a ese amor. Esto es la espiritualidad, vivir esa convicción que genera una mística, un estilo de vida. Una espiritualidad que parte de la conciencia de nuestro bautismo, del reencuentro con el resucitado, de su seguimiento. Espiritualidad es vivir la vida según el Espíritu. Una espiritualidad bautismal, obrera, seglar, encarnada. ¿Qué características tiene la espiritualidad cristiana vivida en la OAC? Hombre, diríamos muchas, pero yo me he fijado en estas tres. Primero parto de una frase de Rovirosa que ya antes Antonio la ha dicho. La frase textual es: el yo de Cristo es muchísimo más importante que mi yo personal, que mi yo propio. La centralidad de Cristo, el cristocentrismo. Eso fue algo que a mí me impactó desde el principio en la OA y que me sigue impactando. Otra idea también de la espiritualidad es que Dios no juega al escondite, no está en unos espacios sí, en otros no, y que sobre todo se hace presente en donde más necesidades de su presencia tiene, especialmente está dentro de aquellas personas que a nosotros nos resultan más alejadas de Él y más alejadas de la sociedad. Ahí está y se realiza la presencia de Dios. Y que esa espiritualidad, la tercera y última, por no decir más, está sobre todo, se hace presente, esa es la experiencia que yo tengo, debemos hacerla presente cuanto más desaliento hay. Para la OAC es el fundamento de nuestro compromiso. Nace, crece y muere en la vida obrera, en sus angustias y esperanzas. También busca la transformación de la realidad y abarca a toda persona. Una espiritualidad comunitaria que nos hace iglesia sinodal. El cómo se milita. O sea, el militante de la OA es una persona que en general va al consenso, a la unión, a no crear, a la unión de organizaciones, a la unión de personas, y eso es muy importante en el mundo laboral. Yo, por ejemplo, también creo que hay otra cosa importante, que es que la gente en la OA se promociona mucho, ¿no? Yo eso lo he visto más en mujeres, que la pertenencia a la OA y la formación le ha llevado a mejorar su trabajo, a tener un trabajo más cualificado, a darle valor a la economía de los cuidados, a dignificar los cuidados como base de la economía, y también a luchar por el papel de la mujer en la Iglesia, ¿no? A defender un poco que nos den más protagonismo en la Iglesia. Nuestra fe se manifiesta en lo que somos y lo que somos se manifiesta en lo que hacemos, y el compromiso ha dado ese tinte especial a la espiritualidad cristiana, ¿no? Una espiritualidad de la reflexión, de la oración, de la contemplación, pero a la vez de la acción, del compromiso, del encuentro, de la relación. Una espiritualidad seglar también, militante y seglar. Es decir, no es la espiritualidad que durante muchos años en la Iglesia se presentaba como modelo, la de los curas, la de los frailes, las monjas, no. Es una espiritualidad vivida en el encuentro con Dios, en la vida obrera, en el día a día, en las circunstancias de cada día, ¿no?
La formación es otro de los pilares de la OAC. La formación es un proceso que dura toda la vida porque construye y desarrolla la humanidad entera. Como cristianos asumimos que la mejor manera de ser persona se encuentra en Jesucristo. Por eso, la formación en la OAC busca descubrir y desarrollar en la vida una forma de sentir, pensar y actuar, una forma de ser como la de Jesucristo. La formación es un elemento vertebrador de la vida militante. Y creo que es vertebrador porque articula, ¿no? Articula lo que es la vida de seguimiento, ¿no? de Jesucristo encarnado, ¿no? en el mundo obrero. La formación es un proceso de discernimiento, no un discernimiento solo personal, ¿no? sino un discernimiento comunitario, en torno a lo que tradicionalmente se llama el ver, juzgar y actuar, ¿no? Es decir, la formación no es una reflexión de carácter intelectual. El intelectualismo laboral lo considera un riesgo para la formación. Estamos hablando de hacer una experiencia creyente, ¿no? Y una experiencia creyente que nos lleve básicamente a encontrarnos, ¿no? con un proyecto de felicidad. Es importante, yo creo que la OAC nos da una formación, una impronta que tanto para cómo actuar y también cómo trasladar lo que sentimos profundamente a nuestro compromiso. La formación en la OAC es un proceso de diálogo entre fe y vida, para que la vida concreta, cotidiana, sea la que se vaya transformando y haciendo más humana desde el Evangelio. Y es un proceso que se vive personalmente y en equipo. Cada uno construye su propia vida compartiéndola con los demás. La formación entendida como un diálogo entre la fe cristiana y la vida, entre la fe y la vida del mundo obrero, la vida de cada persona que estamos en el mundo obrero. Un diálogo en el que se va configurando pues, una manera de mirar la realidad, una manera de ver el mundo, de ver la vida cotidiana, en el que se va configurando también una manera de juzgar esa realidad, de valorarla desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, y una manera de responder a las llamadas que vamos descubriendo en esa realidad para construir, como decía, dignidad y justicia para todas las personas. En el cultivo de la vida militante tiene un papel fundamental el equipo. En él se comparte la vida, se cultiva la espiritualidad y se impulsa y acompaña el compromiso en la sociedad y en la Iglesia. Yo no entiendo mi compromiso en el mundo obrero, tanto aquí como en el momento en el que me encuentro, ¿no? En el sindicato, como los que he tenido anteriormente, estaban centrados en la propia voz, ¿no? En mi propia experiencia en el equipo en el que pertenezco, en la profundización en los planes de formación, en mi proyecto personal de vida, en mi proyecto evangelizador, todo ello teniendo en cuenta la formación que no hay y los valores de la paz. La formación y la espiritualidad llevan al militante al compromiso, a la encarnación en la realidad más cercana, en sus ambientes, en el trabajo, en el barrio, en la educación, en la sanidad, en la vivienda, en los sindicatos. Hoy como ayer, los y las militantes oacistas estamos presentes codo con los compañeros y compañeras de trabajo en las distintas realidades sufrientes que viven y padecen los trabajadores y sus familias: inmigración, mujer, barrios ignorados, precariedad, paro. El papel que yo creo que la OAC tiene que seguir cumpliendo hoy en día, pues fundamentalmente el hacer protagonistas a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿no? Hacerlos protagonistas, lo que he dicho, y a la periferia, el tema de su formación, de presentarle a Jesús como esa propuesta de liberación, y más que nunca hacen falta valores en nuestra sociedad, y nosotros podemos aportar desde nuestra fe, los valores de nuestra fe, desde los que queremos construir un mundo mejor. En esas realidades queremos acompañar la vida de las personas para lograr un cambio de mentalidad que sirva para impulsar que las instituciones estén al servicio de las personas, dando visibilidad a maneras alternativas de vivir y de construir una sociedad más humana, más justa y fraterna.
pues que es posible, sigue siendo posible modificar las cosas, sigue siendo posible transformar, sigue siendo posible un mundo mejor, y que evidentemente al que más nos interesa es a la gente trabajadora. A la gente trabajadora nos interesa seguir juntos, seguir haciendo tejido social en los barrios, sostenernos en un mundo complicado, es algo fundamental. El que los militantes tengamos claro que nuestro compromiso es estar a la vera de nuestros compañeros y compañeras, en el trabajo, en los barrios, estar atentos a ellos, tener esa relación personal, ¿no? Conocerlos, saber cuáles son sus problemas, estar siempre disponible a esos problemas. Yo creo que esta es la base del compromiso de los militantes. Sin esto, lo demás no tiene sentido. El compromiso como acción de gracias es la manera de amar a Dios en lo concreto, sirviendo al prójimo. Esa encarnación en la realidad lleva consigo la tarea de extensión y difusión del mensaje cristiano. Nuestros medios de difusión, el tú, noticias obreras, libros, cuadernos, reflexiones y manifiestos que desde el comienzo de nuestra andadura sirven para anunciar la buena noticia a los hermanos y hermanas de trabajo. Si me dijerais cuál es el hilo conductor de todas las publicaciones de la OAC a lo largo de su historia, yo diría la cultura obrera de inspiración explícitamente cristiana. Y con nuestros cuadernos de reflexión para generar una cultura diferente a la dominante y para que a través de esta cultura, de esta forma de ser, de pensar y de actuar, podamos abrir grietas de esperanza con un mensaje alternativo, si se quiere, un mensaje alternativo que yo estoy convencido de que hace falta. Y como una consecuencia lógica de todo esto está la relación con nuestros hermanos y hermanas de otros países, las relaciones internacionales. Con diversos matices, pero en sus manifestaciones en todas partes sigue la explotación del mundo obrero, la precariedad, los abusos, la falta de derechos, los riesgos para la salud, el riesgo a perder la vida en los intentos de defender los derechos, la explotación y el abuso de la tierra en todas partes, otra mercancía, lo mismo que el ser humano es una mercancía, la tierra es una mercancía para beneficiarse, para ganar, para especular, los recursos naturales de la tierra. En todas partes hay falta de vivienda, o viviendas indignas. Desde sus comienzos, la OAC ha cultivado su dimensión internacional, participando activamente en la fundación de la FIMOC y posteriormente en el nacimiento del MMTC y del MTCE. Ahora no se ha entendido como un movimiento de un país, el movimiento español, aislado de todo el contexto exterior. Y ya en 1953, 7 años después del nacimiento de la OAC, la OAC fue impulsora de la creación de una organización internacional de movimientos obreros cristianos, la FIMOC, FIMOC, Federación Internacional de Movimientos Obreros Cristianos, que va evolucionando y en 1966 desemboca y se transforma en el actual Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, al cual la OAC pertenece. Precisamente la OAC siempre ha entendido que esa dimensión internacional era diferente. Tenía que ver más con la evangelización, tenía que ver más con la propuesta de Jesucristo, ¿no? a los trabajadores y a las trabajadoras, y especialmente a los trabajadores más empobrecidos. Y para ello teníamos que organizar. Esto ha hecho, la OAC, junto con otros movimientos, ha hecho que por primera vez a nivel internacional, con la creación del MTC, hubiera una organización mundial que se ocupara precisamente del apostolado de la Iglesia. Esto en la historia de la Iglesia nunca había ocurrido. Fruto de esa preocupación por las trabajadoras y trabajadores de los países del sur, fue la creación del Fondo de Solidaridad Internacional, FSI.
En la Asamblea de Gijón, creo recordar que en aquel momento creamos un fondo de solidaridad internacional y lo hacíamos con unos criterios que son de auténtico, para mí en aquel momento, rompedores, ¿no? Es decir, porque normalmente la solidaridad, es decir, cuando se hace con cosas muy concretas, ¿no? Pues apoyamos solidariamente para que se haga un centro de salud en Etiopía, se cree un aula o una escuela en Togo. Al final, tú meter dinero, al final, tú ves si se ha hecho o no se ha hecho esa obra, ¿no? Nuestro fondo va encaminado a formar la conciencia de los trabajadores, para que sean capaces de ser protagonistas de su proceso de liberación y de los trabajadores de su entorno, ¿no? Entonces, formar en esa conciencia política, en esa conciencia también cristiana que nos lleva al compromiso, es la esencia de nuestro proyecto. Así es la OAC, que sigue tendiendo puentes y derribando muros, con un presente lleno de ilusión y esperanza, poniendo de manifiesto que el modo de estar en la realidad, de encarnarnos en el mundo obrero y del trabajo de hoy, sigue siendo, 75 años después, plenamente válido y actual. Yo creo que la OAC está llamada pues, a mantener, por un lado, desde luego, la formación que es el tesoro de la OAC y lo que hemos recibido tantas y tantas personas y hemos pasado por aquí, ¿no? Y que seguimos alimentándonos de ella, pues bueno, esa formación que es sostén, que es orientación para el compromiso, ¿no? Y que en definitiva nos ayuda a fundamentarlo, el compromiso donde tiene que estar, ¿no? También en esa tarea tiene un reto importante, en esa tarea de acompañar en este contexto también de tanta injusticia, ¿no? Injusticia social, por un lado, de acompañar a las personas que más y colectivos que más están sufriendo todo esto, como acompañar desde luego a los militantes, a las militantes que estamos ahí en este compromiso político, ¿no? Es un reto importante. Y bueno, pues también la OAC, pues en esa tarea que tenemos de promover el cambio, ese cambio cultural que decimos, esa transformar cambios en la mentalidad de la gente, en las prioridades. Eso es una tarea cultural, vamos a decir, prepolítica, podría decir, que es imprescindible. Y la OAC ahí pues tiene una tarea muy importante. Don Tomás Malagón decía que una organización vale lo que valen sus militantes. Hoy como ayer, para evangelizar al mundo obrero, se necesitan apóstoles obreros, testigos de Jesucristo, que con su espiritualidad, su formación y su compromiso, encarnado en la realidad y las organizaciones del mundo obrero y del trabajo, sean evangelizadores de sus hermanos y hermanas. Espiritualidad, formación y compromiso son los cauces del quehacer apostólico y evangelizador de la OAC, por los caminos por los que hoy, como ayer, transita la vida del movimiento, buscando el encuentro entre la Iglesia y el mundo obrero y del trabajo. ¿Qué le diría a alguien que se inicia? Bueno, pues le animaría a que haga la iniciación. Y luego le diría que va a ser algo personalmente muy bueno para él. Va a ser algo muy bueno para él, porque le va a volar la cabeza. Es verdad, te va a hacer pues que sepas ser tú, que tengas criterio propio, te va a ayudar a discernir y te va a ayudar pues a ver la realidad, con los ojos de Dios y actuar. Y luego, bueno, pues que ese camino que inicia, pues luego vas a tener el gozo de encontrarte con Jesucristo. Te vas a encontrar con Jesucristo, pues con los obreros, en el mundo del trabajo, ¿no? Yo creo que de cara en las circunstancias actuales y de cara al futuro de nuestra sociedad, lo más importante que la formación en la OAC puede seguir aportando es esto, lo que significa vivir siguiendo a Jesucristo, lo que significa la dignidad de las personas, lo que significa el tomar una opción de vida, que es ir gastando tu vida en que los demás puedan vivir dignamente. Necesitamos demostrarnos a nosotros mismos que además de ser capaces de reivindicar, que es imprescindible, somos capaces de co-crear posibilidades nuevas, acciones nuevas, herramientas nuevas, que sean realidades aún pequeñas, que sean semilla y que sean testimonio de que otro mundo, otra realidad en el mundo del trabajo es posible, porque no hay otra manera. Lo primero, la persona es
las personas.